Hispanoamérica. Soy José Aliaga y le doy la bienvenida al show de José Aliaga Show. Y hoy día tengo un invitado especial. Su nombre es Fernando Abreu y él es el presidente de Patria Libre de República Dominicana. Fernando es muy conocido en el ámbito de la política. Es el líder de un movimiento de derecha, de Patria Libre, de allá de República Dominicana. Y hoy día nos va a contar qué es lo que está pasando en República Dominicana. Muchas cosas muy interesantes que el público debería saber, porque mucha gente no sabe estos temas que están pasando, que relacionan también a España y a líderes de la política española. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido al show. Muchísimas gracias, José. Un placer estar contigo. Saludo por allá desde Michigan, ¿verdad? Así es, desde Michigan, Estados Unidos. Muy bien. Todo un honor tenerte acá en el programa y saber de que, bueno, vives en un país muy bonito, un bonito clima, es un país que mucha gente de Estados Unidos te admira, quiere mucho. Muchos de acá de Michigan visitamos Punta Cana, entre otros Sí, lugares, ya que República Dominicana tiene una cultura, una historia muy rica y sí es. que nos gusta mucho, ¿no? Sí Cuéntanos, ¿qué es. está pasando? Quería que nos cuente lo que está pasando porque últimamente yo estaba Sí, leyendo noticias. Tú saliste en uno de los medios grandes de España, el Distrito TV, y te he visto en sí, otros medios también. Bueno, te veo muy seguido en realidad, veo que vienes mucho a Estados Unidos, tienes muchos amigos, sí muy es. querido, y es importante cuando una figura pública es muy querida, ¿no? Bueno, Quería preguntarte qué es lo que está pasando, para los que no saben, y si nos podrías contar qué está pasando, creo que con España, cuál es la influencia de España en República Dominicana. sí, mira, primero debemos aclarar que no solamente España, lo mismo pasa con la Unión Europea, lo mismo pasa con el gobierno de Canadá, lo mismo pasa con varias instituciones de la ONU. Pero el caso de España es muy particular porque es el que más visible y notado ha sido, y es sobre lo siguiente. El presidente del PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español en España, que es el presidente que actualmente gobierna en España, que se llama Pedro Sánchez. Algunos le dicen Falconetti, otros le dicen Pedro Sánchez. Yo voy a ser diplomático, lo vamos a llamar su nombre real, que es Pedro Sánchez. Ha tenido una particular interés en República Dominicana, ya que ha venido nada más y nada menos que 59 veces con su avión presidencial, el Falcon. Por eso le dicen Falconetti, de hecho, de tanto que lo usa para fines no oficiales. Y resulta que eso no es pura casualidad. En España siempre se ha reportado como indicio de corrupción, porque no es normal que un presidente vaya tantas veces a un país y ni siquiera diga de qué se trata. Y nada más y nada menos, vemos y resulta que después de una investigación que hemos hecho, el gobierno, su gobierno socialista, ha financiado literalmente todos los ministerios de la República Dominicana, todos. Y de una forma, incluso, es una locura, porque uno pensaría un ministerio o una institución, ok, pero todos es una verdadera locura, hay algo muy extraño ahí. Y resulta Disculpa, que, disculpa, un sí, ratito. Cuando dices ha financiado, ¿lo ha financiado con su plata, con su con la peculio plata del dinero propio? español, peor, O peor, sea, dado, la con los plata de los impuestos, contribuyentes españoles, de los europeos correcto, españoles, su plata de aún los peor, impuestos, lo ha aún peor. agarrado y lo ha gastado en República Dominicana en ministerios. En instituciones formales de la República Dominicana, del gobierno de la República Dominicana, porque lo normal es que sea tal vez a una ONG, pero no. También lo hacen a ONGs, progresistas todos, pero no solamente eso, sino el propio gobierno, que no tiene ni siquiera sentido, ni lógica, ni ningún sentido de ser. Pero peor aún es que lo hace sin contraprestación y sin una finalidad expresa, rompiendo todos los protocolos. Siempre cuando se da un tipo de ayuda, especialmente a otro gobierno, se dice de para qué es. O sea, tiene una compensación, ¿cuáles son las obligaciones de parte? No, aquí es sin obligación de parte del Estado Dominicano, solamente el español le está regalando eso sin decir nada, sin una prestación, lo cual por naturaleza y por definición, permite una gran probabilidad de presunta corrupción. Y nada más utilizamos la palabra presunta para cumplir con las leyes. Pero, para que entiendan, permite presunta corrupción. Porque están regalando dinero así sin ningún tipo de mecanismo de control, sin control alguno. Y precisamente en cada uno de esos ministerios, en cada uno de ellos, y de esas instituciones de esa ONG,
Resulta que al final siempre terminan agendas progresistas que son ajenas totalmente a la cultura dominicana, que es una cultura naturalmente conservadora. Y resulta el caso, para nombrar algunas solamente, porque la lista es tan grande que nunca terminaríamos, que por ejemplo se le dio más de 1 millón de euros a la Procuraduría General de la República. Procuraduría que, o coincidencialmente después, estaba imponiendo la ideología de género en sus fiscales. Que si un fiscal no, por resolución oficial, eso quiere decir que si un fiscal no trataba a una persona que acudía a la fiscalía, como por ejemplo pasó ahora con Joshua y la ciudadana americana y de India, el famoso caso de Punta Cana, si ellos iban, por ejemplo, y no le preguntaban los pronouns, como dicen en Estados Unidos, los pronombres, ese fiscal le va a tener problemas legales según la propia resolución. Es decir, que en la República Dominicana, que es antinatural totalmente, que es ajena a la cultura, ahora los fiscales tienen que preguntarle, como hacen los radicales demócratas en tu país, what are your pronouns? Literalmente, o sea, ¿cuál es tu pronombre? Es decir, se basa en la autopercepción, y eso nada más es una agenda progresista, progre, que salió tras esa sola donación, pero sucede que ha sucedido lo mismo con prácticamente todos, Policía Nacional, Ministerio de Agricultura, Consejo del Poder Judicial, muy delicado, porque eso ya se metió en la propia justicia directamente, que al final, si sale un caso de corrupción en República Dominicana, donde los tribunales dominicanos son los competentes, ¿quién tiene influencia sobre esos tribunales? El que está donando. ¿Al qué? Al Poder Judicial. Vean qué macabro es el sistema. Están incluso, mira, como quien dice... Disculpa que te haga Sí, una pausa. Lo que me estás diciendo que esto es peor de lo que pasó con USA, porque USA sí era una institución formada. Bueno, estaba mal también, porque usaba dinero de los contribuyentes americanos, y se iba a ayudar a fundaciones, no era dinero directo al gobierno. Aquí estamos esa es una hablando, gran diferencia. Es una es gran una gran diferencia. diferencia. Claro. Los dos son Esa es la malos. diferencia. Los dos son malos, pero uno técnicamente se puede decir que bordea lo legal, aunque el objetivo final es malo. En este no, porque estamos hablando de dinero de los conceptos españoles también, pero va directamente a un gobierno, a financiar ministerios para una agenda progresista. Esto es más delicado. Ahora, mi pregunta va, esto y no se déjame sabe decir un solo elemento. Ver. El Consejo del Poder Judicial casualmente también emitió una guía que contiene ideología de género, precisamente después. Y otras cuestiones ideológicas que también han hecho, es que incluso se lo dan también a organismos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, o sea, aborto, todo es ideológico. Y también, y sabemos que la ideología son negocios para ellos. Las ideologías de izquierda son fuentes de negocios para ellos. Y también, escucha esto, a una fundación de mujeres que luchan por la identidad afrodominicana, una cuestión rarísima que nunca ha existido en la historia de la República Dominicana, porque los dominicanos son una mezcla ya de españoles, africanos, taínos, una mezcla de cultura, y para nosotros es extraño introducir estas segregaciones, estas divisiones de raza, que es lo que hace, esas divisiones que hace la izquierda típica, y dividiéndonos entre afrodominicanos y eurodominicanos y taínos dominicanos o indígenas dominicanos, lo que quieran, que es una auténtica locura. Entonces es un elemento que me faltaba decir, que era muy importante, porque siempre ha batado, y también el Consejo de Cambio Climático, siempre ha batado una agenda. Y eso es importante porque es bueno que la gente sepa que cada agenda de la izquierda, sea feminismo, abortismo, agenda LGTB, ideología de género, inmigración ilegal, socialismo, alarmismo climático, veganismo, cualquier ideología de izquierda, del colectivismo izquierdista, es una fuente de negocio de corrupción, y son negocios que hay por detrás, ¿ok? Es por poder y control. Es decir, es una pantalla de igualdad y toda esta tontería que se inventan para robar a los ciudadanos de sus países. Y es muy lamentable, pero es la realidad de lo que sucede. Y sí, es el caso de España con República Dominicana, y de Pedro Sánchez, es el USAID versión España a la potencia de corrupción, porque está donando a instituciones también estatales.
claro, mi pregunta va, y disculpa por interrumpirte nuevamente, ¿esto ya se le ha dicho a Pedro Sánchez, esto es público en España? ¿O se Sí, lo siguen manteniendo? esto ya ha salido en prácticamente, no en todos los medios de comunicación, porque allá los medios de comunicación, igual que en todos los países, están controlados por la izquierda, formalmente controlados por la izquierda, pero ha salido en los que son de derecha. Ha salido Ok, prácticamente en todos los medios que no son, vamos a decir, de ultra izquierda. Tú nunca vas a ver esto en televisión española, que está controlada por eso. Tú nunca vas a ver esto en La Sexta. Tú nunca vas a ver esto en todos esos programas de claro, izquierda en España, pero sí lo puedes ver en varios, como de TV, lo puedes ver en Es Radio, tal vez, lo puedes ver en OK Diario, todo eso que son más de no claro. izquierda, centro izquierda, sí ha salido Razón, todo eso ha salido cuando nosotros lo hemos expuesto y también más personas lo han expuesto en España. Y esto es según fuentes oficiales de ambos países. Entiendo. O sea, y Pedro Sánchez ha dado alguna declaración. Pedro Sánchez, bueno, el presidente de España, el que ha hecho Sí, esto, el autor de este supuesto, sí. bueno, parece para mí que es casi un delito, ¿no? Al Sí, menos sí, aquí por sería, eso, pero por eso, acuérdense que el PP, de hecho hasta el PP, la derechita cobarde de España, el centro tibio cobarde, hasta el PP hizo un anuncio sobre la Feijóo. corrupción de Feijóo, sí, sobre la corrupción, el partido de Feijóo, sobre la corrupción de Pedro Sánchez y su ministro, Ábalos y todo lo demás, en Claro, República Dominicana, así que fue famoso, se hizo viral hace tan solo 2 semanas, bueno, un ratito, y para los que no saben un poco del tema, Feijóo sí, es el presidente del partido del centro derecha de España, del PP, el Partido Popular. exacto, Porque hay gente que exactamente, quizás no sepa eso, ¿no? Porque confunden un poco el PP con Vox. Vox es el partido realmente de la derecha pura, de derecha real, donde está exacto. Santiago Abascal. Exacto. Feijóo es el presidente del PP, que es el centro derecha, una derecha Que se más al medio. comporta como izquierda y que le pone incluso hasta cordones sanitarios, como le dicen allá, y le ponen hasta, prefieren pactar y negociar con los socialistas que con la derecha real. Ojo. Correcto. Es un fenómeno que también, como lo que pasó en Alemania, cuando en las elecciones del mes pasado, Ujú. cuando subió tanto de escaños nuestros aliados del AfD, que la derecha española, que la centro derechita, que no es centro derecha nada, cobarde, que hace más política de izquierda que de derecha, es el problema de esas ya centros derechas, que no son derecha nada, son traidores a los principios de derecha, termina pactando con los socialistas y son funcionales de izquierda. Y por eso le digo a todo español que está viendo esto, voten Vox, no hay otra opción, olvídense del PP, olvídense del vice también, que eso es un populista Claro. que no tiene, ni siquiera toma posiciones firmes en los aspectos que son eh, determinantes como la cantidad del gasto público, como el aborto, como la ideología de género, siempre simplemente habla de corrupción, corrupción, corrupción y no quiere tomar posición como si la corrupción fuera la panacea de resolver todo. No, hay que tomar postura en los temas delicados y por eso Vox es lo mejor que hay en España. Claro, pero Feijó, ¿qué dijo exactamente sobre este escándalo? ¿Él apoya esto? ¿Él está de acuerdo con este dinero que No, va? él está utilizándolo como para atacar a Pedro Sánchez igualmente, de la misma forma que ya lo había hecho por mucho antes a Abascal. Ok. Se montó en la ola, como se dice acá, se montó en la tendencia para tratar de captar votos con eso, pero son tan cobardes que después pidieron perdón por el anuncio que hicieron, porque el gobierno progre de aquí, de la República Dominicana, del presidente Luis Abinader y del PRM, que es un gobierno que pertenece a la Internacional Socialista, y que aparece una foto con Pedro Sánchez, con Petro, con Lula, con Boric, con Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, etcétera, con todos los progres, parece una foto de la Internacional Socialista, porque parte de la Internacional Socialista y son de izquierda y quieren aumentar los impuestos aquí, quieren todas las mismas aberraciones aquí en República Dominicana y han permitido todo eso, y entonces progresismo en la República Dominicana, simplemente porque el gobierno de aquí, progresista, dijo que eso es un insulto a la República Dominicana, lo de la isla de corrupción, y la cobardía del PP le echó para atrás. Si bien, Entiendo. solamente puedo decir una cosa, tal vez cometió el error el PP de llamar corrupción a la isla que incluye el pueblo. Tal vez eso fue un error. Eso fue un error, no tal vez, eso fue un error, pero no se debían echar para atrás a criticar al gobierno dominicano y el gobierno del PSOE. No se debió echar para atrás y con ese miedo infundado que siempre tiene el centrismo y la derechita cobarde.
Claro, bueno, y Pedro Sánchez, ¿qué ha dicho al respecto cuando se le ha hecho esa pregunta? ¿Por qué hizo esto? ¿Él lo ve como algo Lo normal? mismo que siempre dice cuando la derecha le dice su verdad en la cara. ¡Bulos! Esos son bulos. O sea, que en España quiere decir que son como fake news y que por eso hay que regular las redes sociales. La misma estupidez gigantesca de siempre. Increíble. Y lo increíble es cómo él termina haciendo eso sin consecuencias. Como sus votantes están. Esa es la parte importante del adoctrinamiento para la izquierda. Adoctrina tanto a su público que se creen lo que sea. Incluso cuando les roban en su propia cara con sus propios impuestos, se creen lo que sea. Y por eso Gramsci, padre de la izquierda italiana, hizo muy bien su estrategia de que la izquierda tenía que tomar todas las instituciones, que la izquierda tenía que tomar el cine, la educación. Fíjate que estamos siendo adoctrinados en ideas de izquierda desde chiquito. Todos los que somos de derecha en temas económicos lo somos porque estudiamos a profundidad y vimos que lo que nos enseñaron estaba mal. En escuelas, tanto en la tuya, en Perú, en Estados Unidos, en la mía República Dominicana, en España, en todas las escuelas, enseñan mitos en historia, como que el capitalismo creó la pobreza y la desigualdad, que el capitalismo creó los monopolios, que el capitalismo creó la crisis del 29, que Hitler era de derecha y Mussolini y Franco eran de derecha, que Trujillo aquí en República Dominicana igualmente. Y crearon que la crisis del 2008 fue por el capitalismo, el libre mercado, y crean todos estos mitos que hace que un estudiante en todo nuestro país se vuelva muy de izquierda en lo económico, con cuestiones falsas, que desde que uno ve la evidencia empírica se da cuenta que los libros tienen narrativas de revisionismo histórico marxista falsas de izquierda, que nada más hay que ver la evidencia para destruir totalmente esas narrativas y darse cuenta que el capitalismo no fue que creó la pobreza ni la desigualdad. Antes del capitalismo había una desigualdad rampante y una pobreza rampante. La pobreza era el 98% de la población mundial, que no había ni siquiera empresarios. Los ricos eran los reyes, que eran los políticos de esa época, porque vivían de nuestros impuestos. Y todo el mundazo a partir de eso era pobre. Viene el capitalismo y esa pobreza baja de un 98% a nivel mundial a menos de un 10% mundial como hoy en día después del capitalismo, a pesar de que la población humana fue y se multiplicó por 8, de 1 billón de personas a 8 billones de seres humanos. A pesar de todos esos mitos. Y así, con toda esa idea, y tomando el cine, Hollywood, Netflix, todas las empresas con DEI, por todo lado, ojo, boca, nariz, así crean gente tan adoctrinada, José, que cuando un partido de izquierda le dice en su cara que algo no es verdad, se lo creen y les roban con el propio dinero. Son tontos útiles. El izquierdista formado es un tonto útil, así me lo declara, que tiene que ser despertado de ese virus mental que tiene, que le comió el cerebro literalmente con ideas falsas, con desigualdades y opresiones y muchas narrativas como totalmente falsas en la economía, en el feminismo, en la agenda climática, en la agenda LGTB, en todo eso es totalmente falsa, que destruye la evidencia y la lógica, lo destruye en 2 segundos. Y por eso queda la batalla cultural de todos nuestros países, toda la derecha de nuestros países. Tenemos que dar la batalla cultural y despertar a la gente con la verdad. Ahora, viendo la situación, España influye mucho en los gobiernos, apoyando a los gobiernos de izquierda, como todo el socialismo, el Pacto de Sao Paulo, toda esta gente. Por Sao Paulo, Grupo Puebla. Claro, Grupo Puebla y todo. Ahora, ¿cuál es la visión de Patria Libre? ¿Piensan participar en las próximas elecciones presidenciales? Claro. Qué bien. Patria Libre es el único partido de derecha. Aquí existen 3 partidos tradicionales que son los 3 de centro izquierda a extrema izquierda, que todos están en el Foro de Sao Paulo. Se llama el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y ambos están en la Internacional Socialista, ambos están en el Grupo Puebla. También, históricamente, ha aumentado el gasto público en todos sus gobiernos y esto es lo que nos ha gobernado a nosotros desde los 90, para que estén claros. O sea, tiene más de 30 y pico de años, más de 35 años, estos 3 partidos. Y todos han aumentado el gasto público, duplicado y triplicado el gasto público en su gobierno, todos han aumentado impuestos, todos han aumentado el endeudamiento y todos se han sometido y sido aliados y cómplices de la Agenda 2030 y se han sometido y han promovido feminismo radical, se han sometido al alarmismo climático y han promovido todas esas agendas del abortismo, LGTB, ideología de género, el cóctel completo, José, como en todos los países, todos los partidos. Y por eso fue tan necesario para nosotros crear este partido nuevo, reciente, el año pasado, y ha sido un boom.
y vamos a participar en las elecciones presidenciales, de hecho. Y nos va a ir, si tal vez nos ganamos en el 28, nos va a ir muy bien. Y cuidado que ya para la próxima, a partir de eso, vamos a estar en los primeros, segundos posiciones. O sea, vamos a estar muy competitivos con el gran poder de acá. Entiendo, entiendo. Ahora, bueno, es importante tu participación y seas la voz de la derecha allá en República Dominicana. Aunque me Como preguntaste vemos, por las ideas, también déjame darte algunos de nuestros planes. Nosotros tenemos un plan de gobierno en la cual reducimos el tamaño del Estado a la mitad, literalmente eliminamos casi la mitad de todos los ministerios, a partir de eso también reducimos casi todos los impuestos a la mitad. Acá actualmente el impuesto sobre la renta más dividendo, más contribuciones, totaliza un 49% sobre las ganancias. El Estado Dominicano te quita la mitad de todo lo que tú ganas, literalmente. O sea, de un año que una empresa trabaja para el Estado Dominicano le quita la mitad a esa persona. Y luego de eso están los impuestos directos, como ITEVIS, que es el IVA de aquí, selectivo del consumo, que son impuestos especiales, y 2.500 tributos. Entonces nosotros reducimos el tamaño del Estado, eliminamos, tenemos una motosierra, tenemos nuestro propio Doge, vamos a reducir fuertemente ese gasto público, quitar fuertemente esas burocracias, combatir esa burocracia, ese deep state dominicano, reducir fuertemente incluso la propia nómina pública corrupta, y con eso nos permite reducir impuestos. ¿Para qué? Para desatar la gran explosión positiva del libre mercado y del capitalismo, para que venga un mar de inversión privada, que literalmente tenga tanta lluvia de dinero, que se ponga tantas empresas, que requiere tanto nuevo empleo, que eleva la calidad de vida de todo dominicano y de todo ciudadano en la República Dominicana. Incluso influye positivamente en los demás países. Es decir, hacer una potencia, ser el Dubái del Caribe, ser el Singapur del Caribe, ser la Suiza del Caribe y de Centroamérica. Y literalmente que lo podemos, nosotros tenemos de todo aquí. Y en cada país que se aplique esta receta, y esto nada más los temas económicos, en cada país que se aplique esta receta, es un boom fenomenal, funciona demasiado bien y todos los casos son de extremo éxito. Y te puedo nombrar Irlanda, Singapur, Dubái, Hong Kong, como zona económica, no China, incluso Suiza, los propios países nórdicos que son nada socialistas, todo lo contrario de lo que dicen, tienen menos impuestos para empresas que el propio Trump y muchos otros países capitalistas, etcétera, etcétera. Todo eso son exitosos. Y en los temas sociales, nosotros somos los más fuertes en contra de la migración ilegal, que aquí es un problema rampante más grande que en el propio Estados Unidos, porque literalmente están controlados, son bandas criminales que controlan ese país, que no solamente son terroristas, sino que son aún peores que los terroristas islámicos, porque en el caso de ellos son caníbales, José. Comen gente, así mismo como tú lo escuchas, comen seres humanos, así mismo como tú lo escuchas, son radicalmente peligrosos. Y en cualquier momento, si nosotros nos descuidamos, vamos a tener nuestro 9/11 de aquí, nuestro propio 11 de septiembre con un ataque terrorista, si nosotros no tenemos una política fuerte. Y por eso nosotros que hacemos build a wall, nosotros queremos nuestro muro más fuerte, de hecho, que todos los modelos de muro, como el de Israel. Y queremos hacer una deportación masiva de todos los haitianos ilegales y encima de eso poner a radicales patriotas defendiendo la frontera, quitar toda la corrupción de la frontera y sacar a la ONU de la República Dominicana. Y quería preguntarte, o sea, tienen también entonces migración ilegal allá en República Dominicana, y por lo que dices. ¿Y de dónde vienen estas personas? Todas son de Haití. El 99.9999 infinito son de Haití. El tema migratorio en la República Dominicana es el más peligroso del mundo. No hay una migración ilegal más peligrosa que la de Haití hacia la República Dominicana, porque los números son extremadamente peor que la migración de África hacia Europa y de México y Centroamérica hacia Estados Unidos. Estamos hablando de un país que tiene 10 millones de habitantes, que ya hay más de entre 3 y 5 millones de haitianos ilegales, en la cual aquí en este país, en República Dominicana, las parturientas en los hospitales públicos, más del 50% son de haitianas ilegales, en la cual, ya eso es estadística actual, en la cual la haitiana ilegal en promedio da nacimiento a 5 hijos por haitiana ilegal en promedio, mientras la dominicana está pariendo 1.2 en promedio. Dale 10 años y vamos a perder nuestra soberanía nacional por matemática simple, por una proyección demográfica simple. Nosotros estamos perdiendo nuestro país. Y no solamente el peligro de perder nuestro país, o sea, no solamente el peligro, porque matemáticamente desde que un pueblo
en un territorio, es mayoría otro, un pueblo totalmente ajeno, con una cultura totalmente ajena, radicalmente ajena en la religión, en la costumbre, en el idioma, en la higiene, en todo, absolutamente en todo, nada no hay ni un solo elemento de compatibilidad. Y de hecho, a ellos le enseñan a odiar a la República Dominicana, porque a ellos le dicen que esta parte de la isla le pertenece a ellos y nosotros nos independizamos de ellos. Específicamente, nuestra independencia es sobre Haití, que fue un pueblo que se creía imperialista, totalmente racistas, porque tienen un racismo en tu constitución anti-blanco, y hicieron un genocidio aquí en la República Dominicana cuando invadieron, mataron a todos los blancos, etcétera, etcétera. Son racistas formalmente hablando, de supremacía negra, así mismo como lo escuchan, así de locos, pero esa es la realidad. Y es tan catastrófico ese país, que si uno toma una película apocalíptica o una película de Doomsday, no le llega a la realidad de Haití. Haití es una realidad, una pobreza tan rampante donde la gente se come con gente, donde está controlado por gangas criminales. Tómame la película más catastrófica, José, y no supera la realidad de Haití. Y contra eso que nosotros estamos combatiendo, literalmente. Y no solamente es un tema de soberanía nacional, sino también de seguridad ciudadana, de seguridad, porque son terroristas que en cualquier momento hacen un tratado de terroristas y ya controlan ciudad. Hay una ciudad que se llama Friusa, en Punta Cana, a 10 minutos de Punta Cana. Que ahí quería hablar contigo, porque sucedió justo un hecho que ha dado vuelta al mundo y ha sucedido en Punta Cana. Sí. ¿Podrías contarnos un poco? Porque es un tema que sí. incluye... Déjame terminar el último punto para pasar a Punta Cana. Hay una ciudad a 20 minutos de Punta Cana que se llama Friusa, que es una comunidad que ya está totalmente controlada por haitianos. No hay dominicanos. Desplazaron dominicanos totalmente y lo controlaron, incluso la policía ni entra ahí, porque está controlado por elementos criminales haitianos ahí. Entonces ya estamos perdiendo nuestra soberanía nacional. Es un tema demasiado delicado y por eso agradecemos, le damos gracias a Dios, de que el presidente Trump es el que está liderando Estados Unidos ahora y no los demócratas progresistas, porque los demócratas progresistas formalmente aquí, y esto es una noticia que salió ayer, o sea, esto es una exclusiva, lo que te voy a decir ahora, formalmente vino Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos a reunirse con los diputados y los senadores de los partidos progres de aquí, del PLD, la Fuerza del Pueblo y del PRM, para presionar a República Dominicana en su código penal, de hecho, a aceptar la inmigración ilegal haitiana. Y también, entre otras cuestiones, como imponer el aborto y legalizar el aborto en el Código Penal Dominicano, y también la ideología de género, y también dar penas mayores y hacer una discriminación legal al colectivo LGTB, de cualquier delito que se haga con un LGTB, con menor pena al heterosexual y mayores penas a los LGTB. Literalmente una discriminación total en todo sentido. Y todo esto incluido también, y imponían leyes de trata de humanos donde nosotros tenemos que aceptar a los haitianos ilegales aquí en la República Dominicana. Y esto fue Kamala Harris directamente que vino para eso, en Puerto Cerrada. Ayer esos diputados se atrevieron a decirlo, porque fue a Puerto Cerrada. Ella vino personalmente a la República Dominicana para imponer esa agenda aquí. Y por eso todas esas leyes no se pudieron combatir, por la presión de Estados Unidos. Por eso agradecemos mucho que Trump no solamente dijo, Marco Rubio, que nosotros tenemos derecho a defender nuestra soberanía nacional, que República Dominicana no es un país racista, como dijo Estados Unidos bajo Biden, e hicieron una alerta afectando nuestro turismo, y ahora voy para Punta Cana. Biden emitió una alerta, su embajada, diciendo que República Dominicana es un país racista por el tema haitiano. Y eso afectó incluso nuestro turismo. Gracias a Dios, nuestro aliado formal del equipo de Trump está en el poder. Y al contrario, si nosotros tuviéramos el poder, es decir, un gobierno de derecha, porque con esta gente del PRM, progre, no se puede hacer nada. Pero si nosotros tuviéramos el poder, estoy 100% seguro, porque lo he hablado con gente del equipo de Trump en el poder, nos ayudaría incluso no solamente darnos el derecho a defendernos, sino nos ayudaría incluso a combatir la inmigración ilegal. De la misma forma que Trump combate la inmigración ilegal de Estados Unidos contra los ilegales mexicanos, entre otros. De esa misma forma. Entonces, para ir a Punta Cana, el suceso que esa noticia que te acaba de importante, por eso que quería decirla, el suceso que sucedió en Punta Cana fue que una joven que residía en Estados Unidos, ciudadana de la India, desapareció.
fue desaparecida y había otro ciudadano americano que se le acusa de, que fue el último que estuvo con ella, que se le acusa de ser el que estuvo implicado en esa desaparición. Y el suceso es un poco largo la historia y se va actualizando a cada rato. De hecho, hubo una noticia hoy, la última noticia te voy a explicar cuál fue, pero para hacerlo en forma cronológica. Sucede que estaban como todos los jóvenes actualmente americanos, están en Spring Break. Una gran cantidad de americanos en Spring Break venían a la República Dominicana, especialmente Casa Campo y Punta Cana, de forma específica. Y en uno de los hoteles de Punta Cana, ustedes saben que todos los jóvenes se van a fiestar, la pasan bien. Y lamentablemente también hay, obviamente, se envuelven muchas drogas, de hecho. O sea que no dudamos que este tipo de elementos están involucrados. Pero el punto es que al final, con esta desaparición, las pruebas que se han tenido es que se ve cámaras y videos donde esta ciudadana va hacia la playa con un grupo de 4 personas, un chico y una pareja, un chico y 2 amigas. Y se van como a las 3 de la mañana y cada una de ellas va regresando en diferentes horas. Las 2 amigas se regresan, eso a las 4 o 5 de la mañana, luego regresa la pareja y luego regresa el chico solo. Y la ciudadana de la India nunca regresa y desaparece. Se pensaba por un momento que fue ahogada en el mar porque había una marea alta. Se pensaba un momento que fue el último chico que estuvo con ella, o sea, se conocieron ahí, según se cuenta. Lo más seguro estaban ligando, como se dice aquí, etcétera, etcétera. Los jóvenes están en Spring Break. Y se cree que fue él el que tuvo que ver con la desaparición de ella o presunto asesinato. Y había muchas competing theories, mucha teoría en competencia. Y sucede que según la versión de él simplemente ella le informó que ella quería estar sola, él la dejó, se fue a su habitación y ella desapareció por sí sola. Entonces hay muchas teorías y la Fiscalía Dominicana, la Procuraduría General de la República Dominicana, retuvo y detuvo a este ciudadano americano que se llama Joshua, el último que estuvo con ella, como suspect, como posible imputado. El problema es que como no hay cuerpo, se le hace muy difícil a la fiscalía desarrollar el caso y presentar una acusación formal. Entonces lo estaban deteniendo y como lo tuvieron sin caso, él obviamente casi en todos los países tiene el derecho al habeas corpus, en lo cual tú no puedes ser detenido por más de 48 horas sin una acusación formal, sin ser sometido a la justicia. Y la fiscalía simplemente lo tenían detenido a él a lo que construían el caso o a la que aparece el cuerpo, que aún no aparece el cuerpo. De hecho, ya los padres se dieron por vencidos de la joven y creen que fue ahogada o desaparecida, y creen que no tiene vida, etcétera, etcétera. Pero el joven ayer ganó el caso del habeas corpus y lo liberaron para regresar a su país en Estados Unidos. Pero sucede que hoy, cuando él venía en el vuelo, eso fue hace literalmente 1 hora, o sea, te estoy dando la noticia del último momento, hace 1 hora en Punta Cana, la autoridad aeroportuaria y migración de la República Dominicana no lo permitió salir. O sea, a pesar de que lo liberaron de la habeas corpus, o sea, está libre en la República Dominicana, la autoridad de migración y aeroportuaria lo tienen preso en el país. Vamos a decir, no está preso en una cárcel, pero no lo han dejado volver a regresar a su país. Lo más seguro fue que Fiscalía trató de emitir una alerta para que no se vaya, pero entonces ahora lo más posible, su abogado lo que hará probablemente es que demandará a las autoridades, lo más seguro un recurso administrativo en contra de la autoridad de migración y aeroportuaria en la República Dominicana para ver si también, obviamente, intentarían de que le devuelvan el pasaporte mediante demanda y él regresará a su país en Estados Unidos. Ahora hay que ver si en este tiempo, que lo más seguro la fiscalía hace todo eso para ganar tiempo, aparece el cuerpo, número 1, que sería muy bueno para todos, incluso también para sus propios padres, para que puedan hacer el proceso de mourn y de despedida y el entierro y todo eso.
y para ver también si terminan de construir el caso con el cuerpo y todo eso y lo someten formalmente. Entonces va a haber una guerra entre la Fiscalía de la República Dominicana y los abogados de él, a ver cómo se pueden liberar cada uno. Sí voy a decir lo siguiente, esto no significa, la República Dominicana sí tiene criminalidad relativamente alta. Ahora bien, voy a decir una cosa, en las áreas turísticas no, en las áreas turísticas sí está muy bien controlado, especialmente no tanto ni siquiera por la Policía Nacional, sino precisamente el sector privado, siempre mucho mejor que el Estado, como se saben en la derecha. La seguridad privada de los hoteles es buena, hay mucha seguridad privada y pasan, fíjate, hay más de 10 millones de visitantes o turistas en la República Dominicana cada año. Eso es el mismo número de habitantes en la República Dominicana y ciudadanos en la República Dominicana. Es decir, que vienen a nuestro país a veces más turistas que los propios ciudadanos dominicanos, para que tengan una idea del tamaño de nuestro turismo, que es bastante bien. Y sucede que pase un caso como este no es para alarmarse el turista o decir que la República Dominicana no es seguro de sus áreas turísticas, porque que suceda estadísticamente una vez cada ciertos años, cuando vienen más de 10 millones de visitantes y turistas a la República Dominicana, es una estadística bastante buena. O sea, es difícil que este tipo de cosas no suceda y no parece ser que hay un tema de seguridad per se, sino un tema personal que tal vez tiene que ver con un tema psicológico en caso de que ella misma fue que se entró al mar, se ahogó, un tema de tal vez de desastre natural del mar, si en caso de que se ahogó, un tema de criminalidad tal vez en el caso del propio americano y que un ciudadano extranjero que ni siquiera es dominicano. Entonces, no es de esperarse que un caso así pase cada cierto año entre tantos turistas y más en este tipo de época donde hay demasiado alcohol, hay demasiada fiesta, es Spring Break. Literalmente muchísimos estudiantes de Estados Unidos y especialmente de los Ivy League Schools, de los que tienen dinero, vienen a la República Dominicana. Muchísimos vienen de Georgetown, muchísimos vienen de Harvard, de Yale, o sea, incluso vienen hasta por campus, vienen así como organizados. Y le hacen un itinerario y todas esas cuestiones y obviamente cosas así con tanta alcohol, fiesta involucrado, puede suceder lamentablemente este tipo de tragedias y esperemos que no suceda más, pero no diría, pero lo que quiero decir es que no podemos concluir qué pasa porque en República Dominicana hay alto crimen en las zonas turísticas. En República Dominicana hay alto crimen fuera de las zonas turísticas, eso sí. Y eso nosotros como partido vamos a erradicar eso. Pero en áreas turísticas es relativamente bajo y es imposible que haya 0 casos para siempre. Siempre habrá casos en todos los países. Entiendo. Y bueno, es cierto, has mencionado buenos puntos. El sector privado siempre hace un mejor trabajo en todos los sentidos, claro, ¿no? Que el sector público es lamentable. ¿Puede mejorar el sector público? Claro que sí, pero depende de la administración. Por eso es que en muchas partes podemos ver Venezuela, desde que la toma el socialismo, podemos ver que cuando hay mala administración, las cosas no andan bien. Por eso hay buena administración o mala administración. Y usualmente el socialismo es mala administración enlazado con la corrupción. Y es algo lamentable. Por eso nuestro plan de gobierno, nuestra propuesta para seguridad ciudadana, nosotros tenemos una propuesta que combina los tres modelos más exitosos del mundo para reducir crimen, que es el Broken Glass Window Policy de Giuliani Nueva York, el Plan Colombia de Uribe y el modelo Bukele. Nosotros combinamos esos 3 modelos y le agregamos algo que acabamos de decir, de lo que yo te decía y lo que tú estabas diciendo. El sector privado es mejor. Entonces nosotros lo que hacemos es que reducimos impuestos aún más de lo que nosotros le bajamos a todos para las empresas privadas, para las empresas de seguridad privadas, que puedan dar un servicio a sectores y barrios completos a bajo costo y a torres completas, edificios completos, etcétera, etcétera, para que sean complemento a la Policía Nacional, como encima de la Policía Nacional y en complemento a la Seguridad Nacional. Entonces, una seguridad pública reformada, mejorada, con los 3 modelos que te dije, incluyendo el de Bukele, más sector privado de empresas encima, y nosotros con eso erradicamos la criminalidad en toda la República Dominicana, sin excepción alguna. Y también, hasta con los haitianos, que también lo deportaron. Bueno.
Bueno, entonces, bueno, antes de terminar, más que nada quiero agradecerte por tu participación, por compartir conmigo hoy día y con todos los que nos ven en mis redes sociales, en YouTube. Y bueno, yo sé que esta no es la última vez, van a haber mucha más oportunidad de poder, como dicen, hacer un follow-up contigo, porque realmente lo que me has contado y lo que nos estás compartiendo a todos los que nos siguen sobre Pedro Sánchez de España, lo que está sucediendo en República Dominicana, son temas que a muchos países de Hispanoamérica les está pasando, no son ajenos, porque también tenemos inmigración ilegal, crimen alto, es una pena. Sí. Esperemos que estas cosas cambien y tengamos líderes como tú, no solamente de derecha, sino que firmes con una tendencia, una ideología moderna, con ideas que funcionan, como tú bien lo estás diciendo en otros países, son las recetas que van a traer resultados positivos. Y claro, se tienen que amoldar la realidad de cada país, pero son resultados, recetas que funcionan. Bueno, quisiera que nos compartas sus últimas palabras antes de terminar. Sí, claro. Un mensaje para Voy juventud a América terminar que de te la ve. siguiente forma. Sí, Voy a terminar expandiendo sobre algo que tú dijiste que fue muy importante. Lo que sucede es que ya la política vista solamente a nivel local y nacional, así no es suficiente. Ya estamos en una era de conexión global donde necesitamos todos los países, con todos los partidos que pensamos igual, aliarnos y unirnos, porque la batalla es global. Como decía la última frase de CPAC, no sé si te acuerdas, José, where globalism goes to die. Entonces, hay que entender que la batalla cultural es una batalla mundial, porque la izquierda tomó todo en todos los países, no solamente los partidos, todas las instituciones, educación, cine, arte, medio de comunicación, partido político, iglesia. Y nada más que ver por Washington DC y par de iglesias, como tienen la banderita LTV, dentro de la propia iglesia, tremenda blasfemia, donde se metieron en todo literalmente. Y unirnos, porque la unión hace la fuerza. Y el hecho de que estamos en un mundo moderno en la cual se está hiperconectado y uno puede ver la política de otro país, y de hecho ya se da el fenómeno de que muchos ciudadanos de un país siguen a líderes de derecha de su propia ideología en otros países, así como muchos derechistas en el mundo entero siguen a Milei, así como muchos derechistas en el mundo entero siguen a Trump, así como muchos derechistas en el mundo entero siguen a Pascal, así como muchos derechistas del mundo entero siguen a Bukele en sus redes sociales. Y ven en ellos y quieren un líder así para sus países, así mismo como está hiperconectado. Todo eso ayuda a que en todos los demás países las ideas lleguen y ese tipo de líderes surjan. Eso es importante que usted, del país que nos esté viendo, Estados Unidos, Perú, como que es tu ciudadanía, España, República Dominicana, México, Brasil, es importante que sigan a los líderes de derecha de cada país, siendo mi caso el único de República Dominicana, pero que sigan igualmente, por ejemplo, a Trump en Estados Unidos, a Milei en Argentina, a Bukele en El Salvador, a Santiago Abascal y Vox en España, a Eduardo Verástegui en México, a Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro en Brasil, a Axel Kaiser y Johannes Kaiser en Chile, y sigo con la lista, tal vez López Aliaga, tú me dirás, en Perú, y así seguimos. Tal vez María Fernanda Cabal en Colombia, a Eduardo Vitar, no a María Conida, que es centrista pro derechista cobarde en Venezuela, así me lo digo, Eduardo Vitar en vez de María Corina, entre otros países, porque esa conexión, Meloni en Italia, Jordan Bardella y Le Pen en Francia, FDA en Alemania, Nigel Farage y su partido nuevo Reform UK en Inglaterra. Todos nos tenemos que seguir y apoyar y sigan a todos, a mí Fernando Abreu en la República Dominicana y Patria Libre, porque con la unión está la fuerza y así la gente se va educando uno con otro y ven modelos de uno en otro y
y se va fortaleciendo y damos la batalla cultural juntos, en la unión de las fuerzas, porque la izquierda se unió mundialmente. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? Unión de izquierda mundialmente. ¿Qué es el Grupo Puebla? Unión de izquierda mundialmente. ¿Qué es el World Economic Forum? Unión de la izquierda mundialmente. ¿Qué es la ONU? Unión de la izquierda mundialmente. Tratamos de meter toda la gente de izquierda. Por eso tenemos que tomar la ONU de la derecha y volverla de derecha y acabar con la Agenda 2030 y la Agenda 2045, etcétera, etcétera. Y tenemos que unirnos, y no solamente en ideas, sino en políticas públicas para implementar, por ejemplo, hacer una ONU, que yo lo he plantado. Tenemos que hacer la contra a la ONU. Destruir la ONU por dentro, eliminar toda la institución de la ONU por dentro, destruir la Agenda 2030 por dentro, pero también crear nuestras propias alianzas bajo las políticas de derecha y hacer la batalla, aunque se dé una segunda guerra mundial, no importa, es dar la batalla cultural. Estaba exagerando ahí, pero porque me entiendan la idea. Dar la batalla cultural de forma mundial, internacional, global. Esta batalla no es local, es mundial, porque las mismas agendas están financiando, metiéndose a tu país, independientemente de donde tú me veas. Las mismas agendas progresistas, de izquierda, de socialismo, keynesianismo, abortismo, alarmismo climático, agenda LGTB, inmigración legal, estaban poniendo en tu país, independientemente del país que tú me estés viendo. Entonces, esta batalla mundial, sigan a toda la derecha del mundo y motiven a que líderes de derecha, en caso que no lo tengas, que hay algunos países que todavía les falta de líderes de derecha, motiven o ustedes mismos se entren en la política y sean la derecha de su país y motiven a la derecha en su país. Y no derecha centrista, cobarde de mierda, si mismo lo diga, sino derecha real, sin miedo. Bueno, muchas gracias, Fernando, por todo. La verdad, muy agradecido por la entrevista y bueno, te espero hasta la próxima. Gracias, muchas bendiciones y éxitos. Buenas vibras para República Dominicana. Bendiciones. Gracias, José. Gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal, de darnos un gracias y estar siempre con nosotros. Muchas bendiciones, éxitos y que Dios nos bendiga y que viva Hispanoamérica. Adiós.